tal? Es un gusto volverles a saludar aquí en Colegio de Empresarios, en la licenciatura en Mercadotecnia, en la asignatura del tercer cuatrimestre titulado Desarrollo Organizacional. Estamos en nuestra sesión número 11, estamos ya prácticamente en la segunda mitad de nuestro número de sesiones que vamos a tener juntos para entonces cubrir nuestro programa de estudio. Recordemos que la sesión anterior terminamos de revisar cuáles eran las intervenciones básicas que se manejan comúnmente dentro de lo que son las actividades de desarrollo organizacional. Y recordemos también, eso sí es muy de estar recordando constantemente, que el desarrollo organizacional se basa o está planteado como actividades planificadas en donde se estudia y se ayuda a la resolución de problemas de las personas y las organizaciones y de esas personas en las organizaciones. Muy bien, entonces vamos a revisar, vamos a entrar al tema número 5. Cabe recordar que son 6 temas los que nos ocupan en este programa de estudios. En este penúltimo tema de desarrollo organizacional nos abocaremos a estudiar las intervenciones avanzadas en desarrollo o del desarrollo organizacional. Y bueno, vamos a ver en qué nos vamos a ocupar en esta ocasión. Tenemos 5 subtópicos, vamos a entrar definiendo qué es una intervención avanzada y vamos a revisar 3 grupos distintos o 3 tipos distintos de intervenciones. Las intervenciones globales, las intervenciones tecnoestructurales y terminaremos con la intervención de terceras partes para ir al final a grupos T. Y bueno, también como es nuestra costumbre, vamos a determinar cuáles son los objetivos, tanto particular como específico, que nos ocuparán en este tema número 5. Como objetivo particular, marcamos lo siguiente. Al término de este tema, ustedes, alumnos, podrán describir las distintas intervenciones a nivel avanzado del desarrollo organizacional. Asimismo, nuestro objetivo específico nos marca lo siguiente. Ustedes ya tendrán la capacidad de identificar las siguientes intervenciones, las cuales están calificadas dentro del rango de intervenciones avanzadas del desarrollo organizacional. Y son las intervenciones globales, tecnoestructurales, de terceras partes y grupos T. Y bueno, también como hemos hecho costumbre en esta asignatura de desarrollo organizacional, me permito iniciar cada uno de estos temas con una frase célebre. En esta ocasión traje a relucir y para poder ilustrar y poder abordar de lleno nuestras intervenciones avanzadas, una frase dicha por Edmund Burke y dice lo siguiente: ningún grupo puede actuar con eficacia si falta el concierto. Ningún grupo puede actuar en concierto si falta la confianza. Ningún grupo puede actuar con confianza si no se haya ligado por opiniones comunes, afectos comunes e intereses comunes. Entonces, fíjense bien cómo ya este autor, por la tipo de fotografía que nos está evocando algunos cientos de años hacia atrás, nos está hablando ya de lo que debe ser la cohesión y la congruencia dentro de un grupo. Y hay elementos bien interesantes que podemos tomar de esta frase. Nos habla de confianza, nos habla de una actuación con eficacia, nos habla con esta vinculación o esta relación, una relación o una interrelación de sus integrantes como equipo, de grupo, más bien de opiniones comunes, de afectos y de intereses comunes. Entonces, estamos hablando que la gente que conforma grupos o equipos de trabajo debe por lo menos estar vinculadas o converger en algo o tener algo en común. Y él nos sugiere que sean opiniones, afectos e intereses. Y bueno, esto no está desligado con la actualidad, a pesar de que esto se ve que hace algunos cientos de años. Nuestro autor lo dijo, el autor que estamos refiriéndonos en este momento. Bueno, pues hoy
en pleno siglo XXI se sigue manifestando esta base. Necesitamos confianza, necesitamos una actuación con eficacia siempre y cuando podamos compartir opiniones, afectos e intereses comunes entre todos los integrantes de grupos o equipos de trabajo. Bien, vamos entonces a dar inicio y comenzaremos dando nuestra definición en esta ocasión de lo que es una intervención avanzada. Si ustedes recuerdan, las sesiones anteriores hemos abordado ya el término intervención y hablábamos e incluso lo manejamos en nuestro pizarrón, que son actividades planificadas que van dirigidas dentro de una empresa, dentro de una organización, para resolver problemas o conflictos entre las personas que integran esta organización, pero también para mejorar procesos y cultura dentro de la organización. Eso es básicamente lo que nosotros estamos desarrollando como definición hacia lo que es una intervención. Ahora bien, retomando esa base de intervención, la diapositiva nos comenta que el término avanzado nos va a llevar entonces a reflexionar sobre lo que se trabaja más allá de una simple intervención o de una intervención básica con personas como las que hemos revisado en temas anteriores. Y bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con intervenciones donde ya se requiere más tiempo, donde ya la inversión en cuanto al esfuerzo, al estudio, a esta parte de evaluación de personal, de desempeño y de todas estas técnicas que nos llevan a comprender el comportamiento humano en las organizaciones, las vamos a utilizar y vamos a tener todavía la oportunidad de poder profundizar más sobre estos temas. Y bueno, ya habíamos visto en la sesión anterior, las sesiones anteriores, cuando abordamos intervenciones básicas, que prácticamente estamos hablando de intervenciones por equipo, de intergrupo y de terceras partes. Pero en esta ocasión, nuestras intervenciones van a ir más allá de eso. Y bien, vamos a comenzar entonces abordando nuestro segundo subtópico, una vez que ya hemos definido y nos hemos recordado, hemos hecho una recordación de lo que es una intervención y cuáles fueron o cuáles ya son las intervenciones que hemos estudiado. Vamos a abordar las intervenciones a nivel avanzado. Y bueno, son muchas, y debo hacer la aclaración en este momento, son muchísimo más de lo que yo les estoy presentando en esta ocasión. Sin embargo, consideré que dentro de las intervenciones globales y las próximas que vamos a desarrollar en la próxima sesión, en esta y la siguiente, sería un poco cansado o sería mucha información que sí es interesante, pero que desde mi punto de vista no es relevante. Entonces, vamos a considerar estas intervenciones las más oportunas o las más utilizadas, las más conocidas hasta el momento, para que nos podamos familiarizar y comprender cuáles son las acciones. Solamente les puedo anticipar que todas y cada una de estas intervenciones llevan elementos muy comunes, entre ellas el tiempo de inversión que se lleva en desarrollar cada una de estas intervenciones. Los periodos de tiempo en intervenciones avanzadas evidentemente son muchísimo más largos, e incluso en estas intervenciones se incluyen o participan mucho más número de personas que lo que vimos en las intervenciones básicas. Pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a ver sobre la clasificación de intervenciones globales. ¿Cuáles son estas intervenciones que en esta ocasión vamos a abordar juntos? Una de ellas es la reunión de todo el sistema en una habitación, así se llama la intervención. Otra es la conferencia de búsqueda futura. Otra más es la junta de confrontación de Bedhart. Otra más es la retroalimentación de encuestas. La siguiente es el sistema 1-4T de Likert. Y terminaremos hablando de una de las intervenciones avanzadas en DO más interesantes, más difundidas y más conocidas en el ambiente, que es desarrollo organizacional GRID. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas vamos a estudiar estas intervenciones globales dentro de intervenciones avanzadas del desarrollo organizacional. Y bueno,
como es nuestra costumbre, vamos a comenzar, me voy a dar un espacio, vamos hacia el pizarrón y vamos a enumerar estas intervenciones globales que en esta ocasión vamos a trabajar para que vayamos ubicándonos en el orden y no vaya a haber alguna oportunidad de perdernos un poquito en toda la información que vamos a tener que revisar juntos. Entonces, voy a escribir intervenciones globales hacia el pizarrón para ir dando seguimiento poco a poco. Y las intervenciones globales que veremos en la sesión son las siguientes. Reunión de todo el sistema, esa es la primera de ellas. Otra de ellas es la conferencia de búsqueda futura. La siguiente es la junta de confrontación. Luego veremos la retroalimentación de encuestas. La siguiente nos ocuparemos en desarrollar el sistema. 1-4T de Likert o Likert y terminaremos revisando GRID en desarrollo organizacional. Esas van a ser entonces las intervenciones en la clasificación de intervenciones globales que revisaremos en esta ocasión y en la próxima sesión. Y bueno, ahora sí, ya podemos entrar de lleno y vamos a trabajar en la definición de la primera intervención global, que es reunión de todo el sistema en una habitación. Y bueno, nos comenta la diapositiva, les invito a que juntos leamos nuestra información y dice: la razón de invitar a reunirse a todos los actores claves de un sistema complejo es congruente con la teoría de sistemas. Fíjense bien, ya estamos abordando una parte de teorías de sistemas que vimos como principios generales del DO, y ya es una extensión de la hipótesis que es la base de la formación de equipos. Entonces ya estamos integrándonos en una parte teórica que es la teoría de sistemas, y cómo en esta vamos a estar manejando la hipótesis de que la formación de equipos es nuestra base. También comenta nuestra diapositiva que si se reúnen a todas las personas con interdependencias decisivas para que trabajen en aspectos de interés mutuo, pueden suceder cosas muy buenas. En este caso, el sistema se conceptualiza como una organización total o como varias organizaciones en interacción. Si ustedes revisan o observan un momento las ilustraciones de nuestras diapositivas, bueno, estamos haciendo no solo esta intervención avanzada, no solo pretende que esta reunión se haga por hacerse a nivel sistema o a nivel organización total, en donde vamos a tener la participación de todas las personas que conforman la misma, sino también vamos a hacerlas pensar. Fíjense bien, en muchas de las ocasiones cuando nosotros somos invitados como integrantes de una organización a una junta o a una reunión, normalmente vamos a escuchar quién se queja, vamos a externar nuestras quejas e inconformidades, y tal vez, si nos va bien, podamos empezar a trabajar en posibles soluciones o en posibles manejos que nos permitan avanzar o superar el problema, ¿sí? Y yo creo que esto, como una intervención avanzada del DO, es un aspecto muy rescatable, porque debemos ir siempre más allá. Aquí ya estamos involucrando
a la parte del sistema, que todo el sistema se va a conceptualizar ya no como un subsistema o un subsistema o un sistema propio de cada una de las áreas que se conforman, sino como una organización total. Y esta parte de la reflexión, de la percepción y de la reflexión que deben hacer los integrantes de una organización es bien importante. Aquí debemos asegurarnos que la gente no vea a la organización como mi departamento de recursos humanos, como mi departamento de mercadotecnia o como mi departamento de finanzas, sino que abordemos más allá de todo esto y logremos que las personas que conforman la organización nos vean como un todo, que comprendan que el área de finanzas depende tanto de otras áreas y que comprenda las necesidades de las áreas que dependen, por ejemplo, de finanzas. Es un juego muy enriquecedor, es un juego en donde sí se pueden dar muchas confrontaciones, donde sí se generan muchos conflictos internos, ya sea por el control, por el interés o por el manejo, pero que a final de cuentas se requiere para que precisamente ese sistema se conceptualice como un todo. Y bueno, insisto, llevemos a los integrantes a pensar, a ir más allá de lo que simplemente estamos viendo. Esa sería la primera intervención que nosotros estaríamos abordando como intervención global. Ahora bien, vamos a revisar nuestra segunda intervención global titulada Conferencias de Búsqueda Futura. Y bueno, aquí estamos yendo ya hacia lo que es la parte de la proyección. Yo siempre he pensado y siempre he dicho que lo más importante para un ser humano, para una organización, para cualquier persona o institución, debe ser primero el conocer de dónde vengo, el conocer mis antecedentes históricos o la base de donde yo procedo, para entonces poder entender en dónde estoy en este momento. Y entonces así poder proyectar mi futuro. Y yo no sé si lo había ya comentado con ustedes, alumnos de DO, pero sí es importante decirles, la prospección o la proyección a futuro no significa traerme una bola de cristal o consultar un oráculo como el de Delfos o ir en búsqueda de alguien que me pueda vaticinar lo que va a pasar. Eso no funciona. Lo que sí funciona es comprender de dónde viene la empresa, en dónde está ubicada en este momento y entonces poder transformar y poder, más que transformar, poder ampliar esa visión de lo que yo, o ese panorama de lo que yo quiero ver a futuro. ¿Se acuerdan que en las sesiones anteriores hicimos un breve ejercicio donde se supone o donde se suponía que ustedes tenían que empezar a encuadrar cuál es su visión como una intervención básica? Y entonces quedamos que esto es bien importante porque tenemos que determinar en dónde me veo dentro de 1, 2, 3 y 5 años. Por ejemplo, la sesión nos estaba marcando en la cuestión de organización, pero yo los invité a ustedes como emprendedores, como alumnos, como empresarios o como ejecutivos a que lo hicieran de forma individual. Deben recordarlo. Entonces, esta parte de conferencia de búsqueda futura como base en ese ejercicio de visión es muy bueno, pero vamos a ver qué es lo que nos sugiere esta intervención de orden avanzada. Los invito a leer junto conmigo esta siguiente diapositiva. Comenta lo siguiente: en sus inicios, la importancia particular en la evolución de las conferencias de búsqueda futura fue la de conceptualizar y organizar conferencias para gerentes de distintas partes del globo, las cuales incluían exploración participativa del medio ambiente de las empresas y el desarrollo de una visión común. Y fíjese qué interesante y qué impacto tan grande puede tener una conferencia de búsqueda futura, porque no solamente se está pretendiendo que una empresa logre visualizarse a largo plazo, sino un grupo de empresas representadas por sus gerentes o por su alta dirección van a estar ocupados, no preocupados, sino ocupados, para que entonces juntos puedan estar desarrollando una visión común. Y hoy por hoy
estamos viendo ese impacto de las organizaciones, empezando también por conferencias a niveles gobierno, reuniones de países de alto desarrollo o desarrollados, de países en subdesarrollo, que esa ya no es la palabra correcta según los economistas, ya se maneja otro tipo de término. Y bueno, todos ellos están convergiendo y buscando una solución común para el medio ambiente. Y si se habla de empresas o se habla de sectores muy específicos a nivel industrial, bueno, pues también se está comentando y también se está llegando a este tipo de reuniones para la solución de problemas y, lo más importante, para poder proyectarme a futuro qué es lo que quiero y cómo lo voy a lograr. En esta exploración del ambiente, por ejemplo, los participantes en las conferencias describen una red de presiones externas sobre su organización y creo que es uno de los aspectos bien importantes. Recuerden, toda empresa tiene alrededor un medio ambiente y este medio ambiente, por lo general, tiene una gran influencia positiva o negativa que impacta, ya sea en grado mayor o menor, las operaciones o la forma de desarrollarse y de estar trabajando dentro de lo que es su sector. Recordemos que uno de los elementos o algunos de los elementos del medio ambiente externo de las organizaciones es el entorno económico, el entorno sociocultural, el entorno tecnológico, político, legal, demográfico y, en este caso, un entorno ecológico. Cada vez la regulación o la parte legal para protección al medio ambiente se va convirtiendo en una realidad. Y aun cuando falta mucho por hacer, sí hay empresas socialmente responsables, sí hay empresas que se están ocupando en la conservación del medio ambiente, incluso empresas que se dedican a la comercialización de productos en envases, por ejemplo, que contaminan el medio ambiente, ya están tomando acciones conjuntas a través de agrupaciones o alianzas, en donde conjuntamente ya están lanzando al mercado o nos están vendiendo productos biodegradables o productos que se pueden reciclar con mucha facilidad. Esto nos está hablando precisamente que dentro de las conferencias de búsqueda futura no solamente es ver la parte de ganar, sino que ya las empresas o las organizaciones sí se están preocupando por ir más allá de su bienestar, del bienestar del mercado y del bienestar en el medio ambiente. Continuando con esta conferencia de búsqueda futura, a los autores Lippitt y Lindemann apuntaron al respecto. Cuando las personas planifican acciones presentes, trabajando de atrás hacia lo que en realidad desean, desarrollan energía, entusiasmo, optimismo y un alto nivel de compromiso. Y los invito en este momento a la siguiente reflexión. Hagan un breve ejercicio de forma personal o a nivel profesional donde empiecen a planificar sus acciones. Pueden hacerlo por un mes, pueden hacerlo por una semana. Ustedes, yo no sé si tengan esta práctica, pero creo que es una práctica muy interesante. Si tienen una agenda de escritorio o tienen una agenda electrónica, traten de organizar sus agendas de 1 a 2 semanas de antelación. Hagan este breve ejercicio, ya sea una agenda personal o una agenda a nivel profesional. Y entonces empiecen ustedes a observar cuál va a ser la dinámica o la acción que va a ir tomando esas semanas conforme a lo planificado. Esto les puedo asegurar que les puede aportar muchísimo más entusiasmo, más expectativas o que su panorama se convierte o se amplía considerablemente cuando nosotros de antemano ya sabemos qué es lo que vamos a hacer y estamos ideando o estamos armando en nuestra mente cómo vamos a hacer algunas cosas. Este ejercicio de la planificación de acciones en este momento para trabajar en un futuro da muy buenos resultados. Y bueno, a continuación nos dice nuestra diapositiva, se ilustra o vamos a ilustrar a través de un ejemplo una versión de una conferencia de búsqueda futura,
de Wasteboard, así se llamó esta conferencia de búsqueda futura. Vamos a ver en qué consistió. El punto número 1 dice, la reunión de los consultores se dio con un comité de voluntarios de 4 a 6 participantes potenciales. Vemos que es un grupo relativamente pequeño. Luego, se invita de 50 a 60 personas. Estamos hablando que el consultor es un comité pequeño, es un petit comité, pero ellos sí están invitando a más de 50 a 60 personas como invitadas, y esto depende de la naturaleza del enfoque. Recuerden que todo el sistema está representado en una conferencia, entonces tal vez se dediquen o se puede dedicar, o tal vez en esta conferencia se dedicó a algún sector muy particular que a lo mejor es altamente contaminante para el medio ambiente, o tal vez su impacto por la naturaleza de los productos que ellos manejan, pues sí también es de consideración dentro del mercado. Luego el punto número 3 nos dice, se pide a los participantes se sienten alrededor de mesas de 6 a 8 personas con un atril, con plumones marcadores y con una cinta adhesiva. Vamos a darles todo el material o todo el recurso físico para que puedan trabajar juntos. Luego, el siguiente paso, una vez que ya están armados los equipos en mesas de trabajo, dice que la conferencia consta de 4 a 5 segmentos, ¿sí?, en donde cada uno puede durar hasta mediodía. Estamos hablando de duraciones de 4 a 6 horas por cada uno de los segmentos, y se sugieren de 4 a 5. Luego nos comenta, la primera actividad importante se va a enfocar en el pasado, lo que les comentaba hace un momento. Siempre hay que revisar de dónde vengo, quiénes son o qué son mis antecedentes. Luego se pide a los grupos en cada mesa que analicen un tema personal de la compañía o tal vez de la sociedad. Esto depende del impacto o del nivel en el que se esté trabajando este tipo de conferencia. Luego dice que la segunda actividad importante se debe enfocar en los factores actuales, tanto internos como externos, ¿sí? Aquí hay que ubicarnos, ya conozco mi pasado, bueno, pues ahora vamos a determinar cuál es el presente, qué es lo que está pasando tanto dentro de mi organización o de las organizaciones como fuera de estas. El siguiente paso dice que la tercera actividad importante se debe enfocar entonces en el futuro. La cuarta actividad importante se enfoca en los siguientes pasos para la acción. Ya se determinó de dónde vengo, cómo estoy ahorita y hacia dónde quiero ir en el futuro. Bueno, pues ahora sí hay que ver qué es lo que tengo que hacer, qué acciones se deben tomar para entonces empezar a echar a andar toda esta ingeniería o toda esta parte que se estuvo manejando dentro de los grupos. Y bueno, nos comenta, antes de que termine la conferencia, los voluntarios convienen en documentar la junta, comunicarse con los demás y llevar a cabo los pasos de acción. Aquí el petit comité o el comité de voluntarios que nos comentaron en un inicio puede ser de 4 a 6 personas, tienen que determinar o tienen que estar documentando, es lo que nosotros conocemos como la memoria de la conferencia, pero también es importante mantener una comunicación, ya sea que en cada mesa se determine un líder o un moderador o un coordinador con el cual se van a estar coordinando también las acciones tanto internas como externas, y se va a empezar a dar un seguimiento y una evaluación de tal forma que a corto, mediano o largo plazo nosotros podamos contar con resultados. Creo que es uno de los elementos que a muchas personas, a muchas organizaciones o a muchos equipos de trabajo les falla, que desafortunadamente estamos desarrollando o estamos construyendo un puente, y todo el puente es una obra magistral de la ingeniería, pero el último bloque del puente, ya para llegar al otro lado, se nos cae, y eso normalmente es la evaluación y el seguimiento. Entonces aquí se sugiere como una conferencia de búsqueda del futuro como parte de una intervención global, que también se amarre esa parte y que también se involucre a los demás en la cuestión de la evaluación, y del control de todas esas acciones que se planificaron o de todas esas acciones que se plantearon en el momento de desarrollar la conferencia. Bien,
Entonces, ya revisamos 2 de nuestras intervenciones globales, la reunión de todo el sistema y la conferencia de búsqueda futura. Ahora vamos a revisar cuál es la junta de confrontación de Bedhart como parte de una intervención global como intervención avanzada. Y nuestra diapositiva nos comenta lo siguiente. Dice que la junta de confrontación es una junta de un día de toda la gerencia de una organización en la cual todos estudian la salud de su propia organización. En una serie de actividades, el grupo gerencial genera información acerca de sus principales problemas, analiza las causas fundamentales y establece un programa para un trabajo reparador completo. Fíjense bien, en esta intervención del DO ya están planteando no la necesidad de buscar a toda la organización y que toda ella participe en una reunión, y mucho menos que vayamos a participar con otras empresas del entorno. Esta junta de confrontación, según el autor Bedhart, pues trata precisamente de la salud de una gerencia. Y entonces aquí lo que requerimos es que precisamente el líder de esa área, o en este caso el gerente o el mando, tenga esa capacidad de establecer una serie de actividades de cuestionamientos o de planteamientos, donde el propio grupo gerencial debe generar la información acerca de sus principales problemas. El gerente debe comenzar con un listado y decir, bueno, integrantes del equipo del área de servicio a clientes. Este es un caso personal de una experiencia profesional que yo tuve en su momento. Nos reúnen al personal de servicio a clientes, yo era la líder en ese momento de servicio a clientes, a los vendedores, y también se le invita a las personas que le daban el seguimiento como especificadoras de producto. En esta empresa se comercializa material muy propio para diseño de interiores. Y como tal, se tiene que dar seguimiento y buscar proyectos donde se especifique como diseño el material que esta empresa ofrece para comercialización. Entonces se reúne al grupo de especificadores, al grupo de vendedores y al grupo de servicio a clientes. Y el gerente nos saca de la ciudad. Creo que es uno de los elementos bien interesantes y motivadores cuando una junta de esta naturaleza se puede dar fuera de la organización. ¿Por qué? Porque se evita el ruido, se evitan las interrupciones y se evita cualquier otro distractor que pueda influir de tal forma que se pierda el objetivo y la secuencia de la junta. Entonces, bueno, en esta empresa nos llevaron por aquí cerca de la capital de México, nos llevaron a un lugar muy tranquilo, muy bonito, muy amable, un lugar muy a gusto, en donde incluso, les repito, resultó muy motivante para todos, porque aparte de que pudimos reunirnos con la gente, servicio a clientes por lo común o por lo general, habla mucho, tiene mucho contacto con los vendedores, pero no siempre se ven porque hay vendedores en el interior de la República, y no creo que esta sea la excepción. Yo creo que la mayoría de las empresas tiene sus representaciones de ventas también fuera de su área local. Entonces era una buena oportunidad para convivir como compañeros, incluso para conocer a la gente que no conoces de frente y para crear una convivencia. Entonces, en el momento de la junta, el gerente de toda la empresa, es una empresa muy pequeña, es una representación muy pequeña en México, nos dice, señores, los problemas son los siguientes. Yo tengo problema contigo, área de especificaciones por esto y esto y esto y esto y esto. Básicamente era la falta de seguimiento hacia los proyectos que había, tanto de gobierno como de empresas, para especificar el material que esta empresa vende. En el área de ventas, vendedores, yo tengo problemas con ustedes porque no le dan seguimiento a sus pedidos, porque a veces levantan pedidos o hacen pedidos en volumen y no toman en consideración los tiempos de entrega. Esta empresa tiene su fábrica en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Entonces,
el mandar fabricar producto, en traerlo a frontera, en cruzarlo y llegar a México, sí llevaba un tiempo considerable y normalmente los vendedores no tomaban en consideración esos tiempos cuando eran diseños o colores especiales del material. Entonces sí había una gran falta de comunicación. Si se están dando ustedes cuenta y empiezan a seguirme, realmente aquí lo que faltaba era una falta de control y seguimiento por parte de especificación y por parte de ventas era una falta de comunicación hacia el almacén, hacia el plan de producción y hacia el plan de ventas, incluso también hacia servicio a clientes. Y para servicio a clientes no había nada, sí teníamos problemas con el gerente, porque por lo común o comúnmente había datos que podían ser importantes para estar a la casa o estar oportunamente recibiendo pedidos para nuevos proyectos y a veces esa información no fluía adecuadamente. No sabíamos cómo canalizar una solicitud de material, teníamos que distinguir algunas llamadas que eran llamadas filtro o a ver si era cierto que nosotros andábamos tras un proyecto determinado. Entonces, bueno, una vez que ya nos pusieron de acuerdo, más bien el gerente nos expuso cuáles eran sus problemas, entonces se analizaron las causas fundamentales y en conclusión, una de las causas por las cuales se tenía graves problemas en ese momento, básicamente era la falta de comunicación, porque el trabajo se estaba haciendo bien, porque las ventas iban bien, porque la gente que trabajábamos en las distintas áreas teníamos, si no la mejor de las relaciones interpersonales, sí había mucho respeto y sí había mucho compromiso con el trabajo. Al final se dieron algunas alternativas de solución y sí poco a poco se fue solucionando el problema. Pero bueno, una vez que ya les platiqué esta experiencia profesional, vamos a ver los pasos que nos sugiere precisamente esta intervención. Hay que establecer un ambiente, normalmente se sugiere de 45 a 60 minutos, en esta ocasión que les comento fue todo el día. Y se sugiere que se reúna el gerente de mayor nivel hacia la sesión exponiendo sus metas para la junta. Luego hay que hacer una recopilación de información de aproximadamente 1 hora, donde se pueden formar grupos reducidos de 7 u 8 miembros sobre la base de una composición heterogénea. En el caso que yo les comento, sí, cada una de las áreas hizo una serie de peticiones para los otros compañeros, para que también entendieran cuáles eran los problemas que tenían derivados de la falta de coordinación de los demás. Y luego se comparte la información en 1 hora con relatores de cada grupo, quienes presentan los descubrimientos completos del grupo al grupo total y también donde dichos resultados se colocan en hoja de rotafolios en las paredes. Se hace muy pública esta parte de lo que se ha llegado como grupos. También viene el establecimiento de prioridades y planificación de la acción del grupo. Normalmente esto te lleva de 1 hora a 1:15 minutos. Este paso por lo común sigue una pausa durante la cual se pueden duplicar los temas de las listas para distribuirlas a todos. Y luego viene un seguimiento inmediato por el grupo de mayor nivel, esto es por la alta gerencia o por quienes son los responsables de cada área. Esta puede ser de 1 a 3 horas. Ese equipo de la alta gerencia y se pueden reunir después que el resto de los participantes se han retirado para entonces planificar los primeros pasos de acción. Y luego viene una revisión de progreso de 2 horas donde se celebra una junta de seguimiento con el grupo gerencial total entre 4 y 6 semanas después. Si ustedes se pudieron dar cuenta, cada uno de estos pasos conforme al ejemplo que les manejé, sí se dio. En el caso, por ejemplo, de la información intergrupal, por ejemplo, al área de servicio al cliente, los vendedores pedían que nosotros fuéramos como servicio al cliente lo suficientemente capaces de saber canalizar a los nuevos clientes hacia los vendedores que realmente lo requerían. En aquel entonces eran 4 vendedores nada más. Y bueno, por región no había ningún problema, pero en la capital había 3 vendedores y ellos tenían una cierta especialidad. Entonces sí se tenía que retomar cuál era la especialidad de cada uno de esos vendedores, cuál era la oportunidad que ellos tenían para poder seguir haciendo negocio con esos tipos de productos. ¿Por qué? Porque había productos de línea económica, había productos de línea especial y había productos de línea de lujo.
y entonces cada uno de ellos, de acuerdo a la naturaleza de sus clientes, tenía la oportunidad de promocionar y tenía la oportunidad de vender mejor ciertos productos. Y también la interconexión que había con la gente de ventas y la gente de especificaciones era muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones había materiales que se requería su transformación o su aplicación de una manera mucho más especial. Y entonces los especificadores, que eran los expertos técnicos en el manejo del producto, debían tener toda la capacidad de capacitar a los clientes para que entonces estos supieran cómo se debe colocar, quién los debe colocar, cómo se deben limpiar y mantener, porque eran productos o son materiales muy caros, son materiales naturales que son caros y que no cualquier persona los puede manejar. Un ejemplo de este tipo de materiales es material que se puede manejar en baños, y había material especificado en baños del aeropuerto en aquel entonces con este tipo de material. Pero la gente que trabajaba en el área de limpieza, que es una subcontratación de aeropuertos y servicios auxiliares, no sabía las recomendaciones para la limpieza de este material y la limpiaban con abrasivos, y entonces sufrió algunos daños muchas de las placas que estaban colocadas en los sanitarios. Entonces fíjense cuál es el impacto tan grande cuando no hay una coordinación entre los distintos departamentos que de alguna o de otra forma deben ir muy de la mano, deben ir perfectamente bien coordinados y deben ir muy bien trabajados, pues definitivamente estas acciones se pierden. Y aquí básicamente voy hacia atrás, lo que nos invita a hacer, por ejemplo, esta junta de confrontación de Bedhart, es que todos pensemos qué es lo que me gusta o lo que no me gusta. Si ustedes recuerdan, vimos en intervenciones básicas algo que se llama intervención de espejo organizacional, si recuerdan, y en esa ocasión revisamos y platicamos que esta intervención de espejo organizacional nos lleva a preguntarle a los demás cómo nos vemos. Si ustedes se dan cuenta, como una intervención básica del desarrollo organizacional, le estamos trayendo hacia la junta de confrontación, y entonces estamos echando mano de una intervención básica, pero estamos haciéndola más compleja y estamos involucrando o estamos invirtiendo mucho más tiempo del que se sugiere en un espejo organizacional. Aquí básicamente entonces la idea es reunirnos, exponer o externar cuáles son los problemas, analizarlos conjuntamente. El DO es una de las bondades o de los beneficios que siempre nos aporta. El DO tiene esa gran capacidad de decirnos, a ver, vamos a hacer una relación entre las personas y vamos a buscar la eficiencia. Cuando hay personas trabajando y cuando estas personas no logran una buena comunicación, pues entonces el DO puede ser utilizado en este tipo de intervenciones. Y bueno, también se sugiere un establecimiento de programa para un trabajo reparador completo. Recuerden que hemos comentado desde los inicios de nuestras sesiones, lo que tiene que hacer o lo que sucede en el desarrollo organizacional es que se debe buscar la solución o la resolución de los problemas. ¿Y esto cómo se puede hacer? Con actividades planificadas y también, como nos comenta la Junta de Confrontación, estableciendo un programa para un trabajo reparador completo. En cuanto al tiempo, si ustedes me siguen hacia el punto F, en la revisión del progreso, que sugiere sean 2 horas, se celebra una junta de seguimiento con el grupo gerencial total entre 4 y 6 semanas después. En la ocasión que yo les comento como experiencia profesional, ya no se volvió a reunir aquel equipo, pero lo que se hizo fue desarrollar una minuta maestra, una minuta grande, en donde había compromisos por cada una de las áreas, y semana tras semana se hacía una reunión rápida de 15 o 20 minutos con el gerente para entonces poder darle seguimiento a lo que se había pactado o a lo que se había planteado en la primera de las juntas. Hasta donde yo me quedé y hasta donde terminó mi relación laboral con esta empresa, las cosas mejoraron
y créanme que se mejoraron de manera muy positiva. Muy bien, pues estamos entrando ya prácticamente a la fase final de esta sesión número 11, donde les invito a hacer conclusiones. Regreso entonces a nuestro pizarrón y concluimos que en esta primera revisión de intervenciones hemos entrado de lleno a ver cuáles son las intervenciones globales que nos marca el programa. Hemos trabajado con lo que es la reunión de todo el sistema en una habitación. Aquí la invitación, básicamente, si nosotros recordamos, es traer a toda la gente de la organización y buscar que todas y cada uno de ellos se centren o se concienticen de que se trabaja como una organización. Por ejemplo, dentro de también la experiencia profesional que me avala y que me respalda, se tuvo un primer congreso, un único congreso desafortunadamente, de sistemas de calidad total en aquella empresa que les comenté en un principio, donde tuve la oportunidad de trabajar y donde tuve la oportunidad de vivir de lleno un proceso de administración de calidad total. ¿Recuerdan que les comenté? Bueno, pues a raíz de todo esto se hizo precisamente o se desarrolló una intervención avanzada, la que nosotros llamamos el primer Congreso de Calidad de la empresa. Se trajo prácticamente a toda la organización. Había una planta en el interior de la República. Desafortunadamente recuerdo que no se trajo a todo el personal, pero sí a participantes de círculos de calidad. Lo vamos a ver un poquito más adelante qué son los círculos de calidad. Se trajeron a gerentes, invitaron incluso a distribuidores, se invitaron a proveedores, invitaron a algunos clientes importantes en aquella ocasión y se dio precisamente esta reunión de todo el sistema. Se le dio a conocer a todo el personal cuáles habían sido los avances y los resultados de ese primer año de trabajo conjunto en la implantación de un sistema de calidad total. Recuerdo que reunimos alrededor de 500 personas, fue un evento perfectamente bien organizado, donde se tuvo todo el día de reunión y donde bien recuerdo que las personas que formábamos en aquel entonces la empresa salimos muy motivadas, salimos con muy buen sabor de boca porque al final comprendimos cuál era el papel que cada uno de nosotros dentro de lo que era la organización se estaba dando. Bien. Y también revisamos en esta sesión lo que son las conferencias de búsqueda futura. Estas se dan mucho, hagamos la puntualización, se dan mucho sobre empresas de mercados muy semejantes o de empresas que atienden a un mercado muy específico o a un sector. Incluso si ustedes en este momento quisieran en su buscador de internet tratar de localizar algunas conferencias a nivel internacional, seguramente en este momento debe haber reuniones o debe haber programación de reuniones donde se invita por un comité de voluntarios a otros países o a otras empresas para que participen precisamente en esta cuestión de ver el futuro, revisando los antecedentes y revisando dónde están en este momento. Y también tuvimos la oportunidad de revisar lo que es la Junta de Confrontación de Bedhart, en donde vimos ya, por ejemplo, alguna intervención básica como lo es la intervención del espejo organizacional, pero aquí de la Junta de Confrontación no se hace con otras áreas, sino dentro de una misma área, los distintos subgrupos o las personas que trabajan. Sería interesante hacer un ejercicio de espejo organizacional, de exponer problemas, de analizarlos y de llegar a propuestas, resultados y también darles un seguimiento. Recuerden que no deben dejar de tomar apuntes o notas, también se les sugiere seguir revisando algún tipo de información adicional a lo que yo les presento en estas sesiones y empezar a prepararse para sus actividades de aprendizaje y seguramente estaremos ya muy cerca de concluir para que ustedes elaboren o apliquen su examen final. Yo soy Angélica Heredia, me despido de ustedes y nos veremos en la siguiente sesión. Gracias.